Hola a todos y a todas. Hoy día vamos a analizar uno de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea, la Primera Guerra Mundial. Este conflicto no solo fue una guerra entre países, sino un evento que transformó completamente el orden mundial. Cambió fronteras, economías, sistemas políticos, cambió la vida de millones de personas. Se la conoce también como la Gran Guerra, porque por primera vez el conflicto involucró a múltiples continentes y potencias. La Gran Guerra, o la Primera Guerra Mundial, se desarrolló entre los años 1914 y 1918. Se caracterizó porque participaron grandes potencias, hubo un uso masivo de armamento moderno y también una gran cantidad de muertes. Fue una guerra total, donde toda sociedad participó, no solo los soldados, sino también las mujeres, obreros, civiles. De hecho, se movilizaron más de 65 millones de soldados durante esta guerra. Uno de los aspectos más duros de la Gran Guerra fue la vida en las trincheras. Las trincheras eran zanjas donde los soldados vivían durante meses o hasta años. Las condiciones eran muy duras: hambre constante, frío extremo, enfermedades, falta de higiene. Según los historiadores, los soldados convivían con cadáveres y sufrían traumas psicológicos. Esto demuestra que la guerra no solo destruía los cuerpos, sino también las mentes. Antes de la guerra, ya existían tensiones que fueron las que derivaron en el conflicto. Primero había una rivalidad entre las potencias. Estaba por un lado el imperialismo, el nacionalismo. Básicamente Europa era como una especie de bomba de tiempo que estaba a punto de explotar. En este contexto se formaron alianzas para protegerse entre ellos, porque había una pugna, una lucha fuerte por poder, por territorio, por prestigio. Se formó por un lado la Triple Alianza y por otro lado la Triple Entente. Estas alianzas hicieron que un conflicto local se convirtiera luego en un conflicto mundial. Cuando un país entraba en guerra, arrastraba a sus aliados. Esto dio lugar a un periodo llamado como la paz armada. Vale decir, fue un periodo donde había una falsa paz. Los países se estaban armando, aumentaban sus ejércitos, se estaban preparando para la guerra. Era una paz bastante basada en la desconfianza. Así que, bueno, básicamente los países gastaban más dinero en armas que en educación o en salud. Y dentro de todo este contexto, el punto más inestable en Europa eran justamente los Balcanes. Los Balcanes eran una región conflictiva porque había muchas disputas territoriales, mucho nacionalismo, y los principales entes en disputa eran básicamente Serbia y por otro lado Austria y Hungría. ¿Cuál fue el detonante? Pues básicamente fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en el año 1914. Este hecho provocó una reacción en cadena de declaraciones de guerra entre países aliados. Así que se formaron básicamente los dos bandos del conflicto, que fueron las potencias centrales y la Triple Entente. Analicemos entonces cuáles fueron las causas que dieron lugar a este conflicto, porque la guerra se convirtió en un conflicto global. Básicamente las causas principales fueron el imperialismo. Los países querían colonias para obtener recursos y mercados. Este armamentismo que se fue generando con el tiempo se convirtió en otra de las causas. Es decir, esa competencia militar entre potencias para ver quién tenía más y quién era más fuerte. Pero también estaba como una causa importante el nacionalismo. Ese orgullo exacerbado, exagerado, que generaba conflictos. Ese sentirse superior por ser una nación en particular. Estas causas se acumularon durante años. Veamos cómo se desarrolló el inicio de la guerra, también llamada como la guerra de movimientos. Alemania intenta una guerra rápida. Aplica el plan Schlieffen, avances rápidos, pero realmente termina fracasando en la batalla de Marne. Luego se da la guerra, que realmente fue la que cambió, o la que hizo que la Gran Guerra se convirtiera en una guerra tan destructiva. Se pasó a las trincheras, donde era una defensa estática, ¿verdad? Protegiendo su posición, batallas largas y grandes pérdidas. Fue una guerra básicamente de desgaste. De hecho, algunas trincheras se extendían por cientos de kilómetros. Y entonces ya para el año 1917, Estados Unidos entra en la guerra y entra a apoyar a los aliados, aporta recursos y soldados. Esto realmente cambia el rumbo de la guerra. Por otro lado, Rusia abandona la guerra por un conflicto interno
estaban viviendo una revolución internamente, la revolución rusa, que estaba generando una crisis interna en el país. Hubo un cambio de gobierno, hubo tratados de paz, así que esto permite que Alemania básicamente se concentre en el frente, en un solo frente. Pero ya para el año 1918, Alemania, que estaba en un solo frente, termina por rendirse. Se firma un armisticio y se da fin a la guerra. El conflicto termina, pero no los problemas. Es importante destacar que esta guerra introdujo armas nuevas, es decir, hubo un avance armamentístico importante. Se presentaron las ametralladoras, hubieron submarinos, aviones. Se utilizó incluso como parte de la guerra químicos como gases químicos. Esta tecnología hizo que esta guerra fuera muy destructiva. De hecho, el gas mostaza causaba quemaduras internas muy graves. Y bueno, como resultado de toda esta tecnología bélica que se desplegó durante la guerra, hubieron millones de muertos, se destruyeron muchas ciudades, hubo una gran crisis económica y básicamente Europa quedó devastada. Entonces, finalizada la guerra, se firmó el Tratado de Versalles. En este tratado, que fue básicamente de duras penalizaciones contra Alemania, se castigó a Alemania con pérdida de territorios, tenía que pagar muchas indemnizaciones y también se le redujo toda la potencia militar que tenía. Esto generó obviamente en la nación alemana un gran resentimiento. También como parte del Tratado de Versalles se trató o se firmó la Constitución de la Sociedad de Naciones. Esta institución se creó para evitar las guerras. De hecho, la Sociedad de Naciones es la precursora o la antecedente de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas que hoy día existe. La intención era la misma, resolver conflictos, generar cooperación internacional. Así que para resumir el tema podemos decir que la Primera Guerra Mundial nos enseña o nos deja claro que los conflictos no surgen de un día para otro, sino que son el resultado de tensiones acumuladas. También nos demuestra que el poder, la ambición y el nacionalismo pueden llevar a la destrucción masiva. Así que la historia no solo se estudia, se aprende para no repetir errores. Te animo a continuar aprendiendo. Nos vemos en el aula virtual.